Si al construir una casa hacemos un uso racional de los materiales y de los espacios, si utilizamos energías renovables, si prevemos el destino final de los residuos, querrá decir que estamos satisfaciendo nuestras necesidades actuales y no comprometemos las necesidades de las generaciones futuras. Estamos haciendo construcción sustentable. Estamos reconstruyendo nuestro ambiente. La terraza es la cubierta plana utilizable de un edificio. Es tal vez el espacio de una construcción que más finalidades reúne. En ocasiones, hace las veces de patio trasero. En otras, llega a ser un lugar soñado. ¿Puede una terraza convertirse en jardín? Y si es así, ¿qué utilidad tiene? Las terrazas verdes decimos que tienen ventajas a escala edilicia que mejoran la calidad de vida de la gente en la ciudad. Por un lado, protege la membrana impermeable al generar un sector técnico que evita que la losa tenga diferencias importantes de temperatura, que se dilate, que se contraiga. Al tener la temperatura estable, gracias a toda la capa vegetal y de sustrato que tiene por encima, genera un aislante térmico muy importante que en algunas experiencias se conoce que baja de 3 a 4 grados la temperatura interior. Esta aislación térmica permite que en verano no se gane calor desde el exterior y en invierno no haya pérdida de calor hacia el exterior. Por otro lado, tiene beneficios a nivel ambiental, ya que ayuda a purificar el aire, a disminuir los ruidos en zonas de importante contaminación sonora. Y también le da la bienvenida nuevamente a la ciudad a una fauna que está desaparecida. Esa es la parte que más nos gusta cuando empezamos a ver mariposas en las ventanas y uno dice, no estaban desaparecidas, nada más que estaban en los lugares donde podían vivir. No solo es un beneficio hacia la vivienda y su interior, sino el reflejo hacia otras construcciones. Estamos hablando de reemplazar superficies aluminizadas, en el peor de los casos, a una superficie verde que a la vez genera humedad y permite bajar un poco la temperatura en el efecto isla de calor. El efecto isla de calor es un fenómeno que se experimenta en las grandes ciudades. Debido a la enorme cantidad de construcciones de cemento y a la disminución de espacios verdes, las temperaturas aumentan varios grados por encima de las que se registran en los alrededores de esas mismas ciudades. Los ingenieros lo llaman a las terrazas verdes como un sistema no tradicional para resolver paralelamente los problemas de desagües pluviales en la ciudad. Hay un estudio y un concurso que se ha ganado en Buenos Aires en el que se proponía paulatinamente ir construyendo terrazas verdes y con esa inversión se equiparaba el tener que cambiar toda la red pluvial obsoleta de la ciudad y a la vez todos esos metros cuadrados de terraza verde iban a aportar beneficios extras. Una de las ventajas es que también cuando tiene más tierra, el agua de lluvia no va directamente al pluvial, sino que pasa por dentro de la capa de tierra y pasa más lentamente a los desagües. Eso es importante para la ciudad. Si tomamos toda la parte de la cuenca del Maldonado, donde se construyeron todos los edificios con estacionamientos abajo, o sea, se están construyendo, ese agua, el agua de lluvia va directamente al pluvial, así, de una. Y el tema de las inundaciones tiene mucho que ver con eso. Entonces, si nosotros la mantenemos un tiempito dentro de la tierra y después se va yendo lentamente, o sea, es una ventaja importantísima para la ciudad. Es un poco más caro construirlas, pero porque los beneficios no son solo directamente para el edificio en sí, sino que los beneficios son para la ciudad. Cuando nosotros hablamos que
que de ralentizar el agua de lluvia para que llegue más tarde a los pluviales, eso es algo para la ciudad, no específicamente para el edificio. Cuando hablamos de bajar el efecto de isla de calor en la ciudad, no es que le baja tanto la temperatura al edificio, sino que es que baja para el ambiente en general de la ciudad. Las cubiertas verdes tienen la ventaja de, al ser superficies con vegetación y humedad, tienen menores temperaturas que un asfalto o una pared de ladrillos. Entonces eso ayuda, colabora a que las temperaturas dentro de la ciudad son menores. Además tienen el efecto de evapotranspiración, que también disminuye la temperatura del aire y colaboran, entre otras cuestiones, como el arbolado público, a disminuir los efectos de la isla de calor dentro de la ciudad. ¿Cómo se construye un jardín en el techo de una casa? El sistema constructivo consiste en fundamentalmente la losa, una losa que soporte todo lo que uno va a poner encima. Por ejemplo, si fuera una losa que resiste poca carga, vamos a poder hacer una cubierta de 15 centímetros de profundidad. Si nosotros la proyectamos de antemano, quizás podemos tener una losa que ya soporte mayores cargas, que pueda soportar un árbol. Y si tiene que soportar un árbol, va a tener que tener por lo menos 80 centímetros de tierra. Entonces, o sea, una de las cosas principales, la primera es la estructura. Después, sobre la estructura, está lo que es la membrana drenante, que es el manto drenante, que es por donde garantizamos que el agua vaya lo más rápidamente al sistema pluvial. Y después está la tierra, y dentro de ese manto de la tierra es donde está toda la infraestructura generalmente. Y eso es uno de los puntos a tener muy en cuenta. La infraestructura puede ser, o sea, cuando uno empieza a construir una cubierta verde que pensaba que va a ser un jardín, piensa solamente en tierra y en jardín, de repente se encuentra con cañerías de desagüe, cañerías de agua, ventilaciones, un montón de ventilaciones de equipos de aire acondicionado, de cualquier tipo. El origen de esta terraza fue bien premeditado. Compramos el departamento con esta terraza, como les mostraba en la foto, que era una terraza pelada y sin conectar con el departamento. Lo compramos y hicimos la conexión primero del departamento con la terraza y luego la preparación de la terraza verde, que era mi idea original cuando compré el departamento. Sobre la terraza, por ahí me va a corregir un arquitecto, pero digamos, yo cuento lo que vi. Va como una membrana de nylon especial, después va una membrana que parece como un filtro de cigarrillo gigante, que es con carbón activado, como un sándwich de una membrana, carbón activado que va como en una reja, de vuelta a otra membrana, y todo eso va haciendo la aislación y la absorción de agua con un declive especial a las rejillas que ya tenía la terraza. La prueba de agua es ponen unos globos de cumpleaños en las rejillas y con una manguera llenan casi medio metro de agua a toda la terraza y se van fijando, lo dejan una noche y se van fijando si hay alguna pérdida, alguna rajadura para reparar. Bueno, el fenómeno es que la gente quiere terrazas verdes una vez que vio que existe la posibilidad constructiva de hacerlas. Nosotros hemos creado un sistema que se llama Verde Arriba, que apunta a utilizar los materiales de la zona, la mano de obra nuestra, el modo de construir, el tipo de estructura de nuestras casas, o sea que las terrazas verdes tengan una sobrecarga admisible para las losas existentes, porque si no estaríamos hablando de que estamos promoviendo un sistema constructivo que solamente puede llevarse a la práctica en edificios nuevos.
y la ciudad en realidad está construida y consolidada en su mayor superficie. Cuando nos convocaron a participar en el concurso para hacer esta terraza, ya la losa tenía el sistema de terraza seca con losetas y muros de hormigón, y bueno, lo que propusimos fue reemplazar la sobrecarga de esas losetas por la carga que necesita la terraza verde. Se realiza sobre la losa y el hormigón dependiente, se realiza una membrana impermeable del tipo de las transitables, que es de excelente calidad, y luego se le hace un testeo hidráulico, que es una prueba de agua, una prueba hidráulica en la que se tapan los embudos y queda la terraza con 5 o 10 centímetros de agua durante 24 horas como mínimo. Ese es el modo que tenemos real de verificar que no haya ninguna falla humana ni en el material, en la colocación de la membrana impermeable. O sea que todos los miedos o temores de que la losa pueda generar humedades, si está hecho por profesionales con mano de obra capacitada, podemos dar garantías de que es todo lo contrario, que las membranas impermeables van a estar muy bien protegidas y cuidadas. No todas las terrazas y cubiertas verdes son de uso particular. Nosotros tenemos un área que se llama Construcción Sustentable y desde este grupo de trabajo fue que instalamos esta cubierta verde en una escuela pública de la zona de Retiro. La escuela es una escuela primaria que tiene anexado un jardín de infantes, de estos edificios escolares que se construyeron en la década del 70, ubicada en la calle Basavilbaso y Juncal, que la elegimos porque tenía varias condiciones especiales para instalar una cubierta verde. Y además es un lugar donde teníamos muy buena orientación, buena abertura hacia el norte, que era lo que necesitábamos para que creciera bien la vegetación, muchas vistas en el entorno, un lugar muy accesible para venir a visitar, para hacer difusión, para hacer cosas como esta, darla a conocer y mostrar que es posible construir una cubierta verde sin demasiadas complicaciones. Esta cubierta es una cubierta de relativamente bajo mantenimiento y bajo peso, porque cuando se está trabajando en un edificio existente hay limitaciones en cuánta sobrecarga se puede cargar sobre la losa. Entonces esta tiene, con el sustrato húmedo, no más de 180 kilos de peso, y otra de las consignas fue construir una cubierta sencilla, que no requiera tecnologías muy complejas, con materiales accesibles en el mercado local. Después se instaló un sistema de riego, esto tiene un riego por goteo, y justamente lo que queremos hacer es, en algunos sectores tiene riego, en otros no, y bueno, es parte de lo que te puedo explicar ahora de lo que estamos haciendo para monitorear. Se realizó todo un tendido de mangueras, que en algún lugar tal vez se pueden ver, y como tiene un timer, vamos monitoreando en las distintas épocas del año cuánta humedad le estamos agregando al suelo, porque uno de los desafíos es minimizar lo más posible el riego artificial. En ese sentido también es importante las especies que elegimos. Intentamos que sean todas especies nativas o muy naturalizadas a la biota rioplatense para evitar más mantenimiento, más riego, etc. Y también especies que por un lado fueran vistosas, porque esta es una cubierta que los chicos van a visitar, usan, hacen distintos tipos de investigaciones y de recopilación de datos. Entonces queríamos que hubiera flores, que atrae mucho. Esta, por ejemplo, que es la salvia, atrae colibrís, atrae abejas, y eso va trayendo una biodiversidad de especies más interesantes, pero además que pudieran resistir a un bajo mantenimiento, que es lo esperable en un edificio público. ¿Las terrazas verdes son solo para mirar? Yo diría que después de 3 años
muy positivo el efecto, o sea, a mí lo que ustedes están viendo, yo lo disfruto y me encanta, y día a día se pone más lindo, más denso, más tupido, y lo disfrutamos más en el medio de la ciudad, es un regalo. Hay una clasificación que es una clasificación universal, digamos, que es la más aceptada, que es cubiertas extensivas, intensivas o mixtas. Las extensivas son las de baja profundidad, de poca profundidad, que pueden ir desde 5 centímetros hasta 15 centímetros, digamos, 20. Las intensivas serían, para poner ya un arbusto, un árbol, esas tienen entre 30 y, qué sé yo, 1 metro, supongamos, de profundidad. Y las mixtas es donde en una parte uno tiene poca profundidad, donde no hace falta tener más profundidad, y más profundidad en los bordes o en montículos que se hacen para albergar plantas de mayor volumen. Dentro de las terrazas extensivas, del sistema extensivo, podemos dividir en transitables y no transitables. Las que tienen césped son transitables si es un césped de buena calidad, y bueno, es como cualquier jardín en planta baja. Uno puede tomar sol, poner una reposera. Es un edificio donde el parque está construido sobre la losa del estacionamiento, o sea que es el mismo funcionamiento que una cubierta verde, es una cubierta verde, solo que en vez de estar en el piso 15 está en la planta baja. Si nosotros vemos todos los edificios, por ejemplo en Belgrano, Palermo, todos los que se están haciendo ahora, que uno dice qué lindos jardines, en realidad todo es artificial, todos son estacionamientos abajo y la cubierta verde por encima. Los chicos la disfrutan desde ir a leer, no es lo mismo leer un libro de cuentos en el aula sentados que estar rodeado por plantas. Además, bueno, te dije que tienen que cuidarla y además tomaron contacto con especies autóctonas que no conocían. Construcciones y naturaleza pueden coexistir. Cuando sucede, el resultado suele ser óptimo. Desde los inicios de las civilizaciones, cuando un asentamiento decide transformarse y pasar a ser o un pueblo o una ciudad, desde ese primer instante siempre la relación o el debate de cuánto espacio público o espacio verde y cuánto espacio construido tengo, ese fue siempre el significado que las ciudades, o mejor dicho, el discurso o el debate que las ciudades siempre tuvieron. Cuando se plantean los jardines colgantes de Babilonia, cuando se plantea en el siglo XIX Howard con este proyecto de nuevas urbanizaciones o la ciudad jardín del mañana, Howard lo que plantea es justamente eso, tener una nueva relación entre el espacio verde y el espacio construido. Ya desde Le Corbusier, él planteaba que recuperar en una obra el terreno que se quita para la construcción y reponerlo en el techo. En Argentina recién ahora empieza a estar dentro de la legislación. Hay un atisbo de legislación en Buenos Aires, otro aquí en Rosario, que declara de interés e incentiva que la gente haga terrazas verdes, no solo como un aporte a su propia vivienda, sino también un aporte hacia la ciudad. Y a corto plazo, esperemos, va a empezar a haber un sistema de premios para que la gente invierta en construcción y haya una quita en todo lo que es impuesto municipal. Obviamente, entre las creaciones, parte de las creaciones del ser humano ha sido la creación de sus edificios y con eso el traslado luego hacia la creación de las ciudades. Y en ese transcurso, en ese andar de creación en creación, ha habido algún olvido de los orígenes. Hubo arquitectos, hubo urbanistas, hubo constructores de ciudad que alertaron y produjeron situaciones arquitectónicas, constructivas, de vinculación. Y entonces surgen las terrazas verdes como con un nombre ya de técnica. El nombre de Green Roof es un nombre ya internacionalmente conocido como una técnica constructiva para agregar vegetación a lo construido.
¿Serán las terrazas verdes una moda pasajera o una técnica constructiva que llegó para quedarse? Y a lo largo del tiempo, y lo que pasa en algunas ciudades como la nuestra, es eso, que justamente siempre está en discusión el tema del espacio verde contra el espacio construido. Si vamos a hacer como un pequeño sondeo de cuál es esa relación, la Organización Mundial de Salud te dice que vos tenés que tener alrededor de 15 metros cuadrados verdes por cada habitante. Buenos Aires tiene menos de 2 metros cuadrados de metro verde por habitante, una de las peores relaciones de las megametrópolis, ¿no? Y esos 2 metros cuadrados los tiene si sumás a esta superficie la reserva ecológica, que es uno de los espacios más grandes verdes que tiene la ciudad por lejos. Entonces, la relación es muy mala. Hay un organismo que es la Agencia de Protección Ambiental, que es del gobierno de la ciudad, que promueve la instalación de cubiertas verdes. Todo esto está de una manera incipiente todavía, o sea, no hay una legislación específica que dé algún beneficio para el que la construye, ¿no? En Japón, Alemania, digamos, hay varios países, Alemania especialmente, que son pioneros en esto, donde incluso hay grandes exenciones impositivas promoviendo el uso de las cubiertas. Acá no lo tenemos todavía. Como decía Silvia de Schiller, que es una arquitecta, con Martin Evans, seguramente los tipos que más saben de arquitectura bioambiental en la Argentina, pero también internacionalmente reconocidos, está bueno que esté de moda esto. Está bueno que se empiece a escuchar que la arquitectura bioambiental tiene espacio en los desarrollos de mediana, pequeña y gran escala. Está buenísimo, porque está mucho mejor que esté de moda esto y que no esté de moda romper no sé cuántos barrios para hacer una autopista y solo para autos particulares. Es un tipo de solución que puede ser aplicada sobre la ciudad construida actual. Hay otras soluciones probablemente mucho más efectivas y probablemente de mayor envergadura, como todo aquello que tenga que ver con el ahorro energético, que requiere de otro tipo de inversión y requiere de modificaciones en la forma, en la infraestructura de la ciudad. Estas no. Y además pueden ser aplicadas desde la pequeñísima escala hasta la mayor de las escalas que uno pueda imaginarse. Entonces, en la suma de estas pequeñas y en la suma de las grandes, podemos lograr un cambio, ahí sí, magnificado. Y además, en relación a lo que es cualquier tipo de sistema constructivo, es de bajo costo. Entonces, es accesible para todo aquel que tenga una vivienda, todo aquel que tenga un balcón, todo aquel que tenga una terraza, es una solución accesible. Todo este trabajo va hacia la conciencia. Y en el cambio de conciencia es donde se van a ir encontrando las soluciones adecuadas. Entonces, milímetro por milímetro de terraza, o de cambio de patrón energético, o de análisis respecto de los usos energéticos en cada vivienda, modifican la conciencia individual, modifican la conciencia de la familia, modifican la conciencia del grupo y de la comunidad. Esa modificación de conciencia nos va a llevar a algún camino y a lo mejor en 50 años tenemos ciudades verdes o a lo mejor tenemos otro tipo de forma de vivir, microciudades o no sabemos. Si uno piensa en lo que la ciudad produce, tenés que entender que produce tantas cosas positivas como negativas. En algún punto, el hecho que empecemos a pensar que algunas de estas cosas negativas se pueden llegar a transformar utilizando la naturaleza de nuestro lado, está bueno, tiene una escala muy menor, pero por lo menos dicen algo, ¿no? O sea, por lo menos se dice algo, que en algún punto me parece de lo que se está hablando, ¿no? No es que vamos a cambiar el mundo con terrazas verdes y fachadas verticales, pero de alguna manera estamos diciendo algo, o estamos diciendo que hay otras alternativas que están buenas tener.